Bienvenidos, yo soy Gustavo Sáenz Ortega. Vamos a presentar la situación problema del diseño de un sistema de filtrado activo. La situación problema es fácil de comprender. Tenemos una entrada a una interfaz digital que tiene que ser por parte de una salida de un sensor analógico. Este sensor va a tener ruido, de modo que tenemos que acondicionar tanto la señal de salida del sensor como generar un filtrado que nos quite el ruido del mismo sensor, de modo que la interfaz digital pueda leer las lecturas del sensor de manera sencilla. Aquí está el diagrama por bloques, donde tenemos el sensor analógico, la parte de amplificación, el filtrado activo. Este es el circuito a diseñar, y tenemos la interfaz digital, que es el voltaje output, lo que buscamos obtener. Mediante métodos analíticos que discutiremos más a fondo, llegamos al diseño de justamente los dos bloques, tanto el de acondicionamiento de la señal de entrada, junto como el de filtrado, bajas de tercer orden. Yo soy Alan Saucedo. Para la parte del diseño del amplificador diferencial, se nos brindó esta gráfica en la situación problema, el cual es una gráfica que relaciona el voltaje de salida de dicho amplificador diferencial con el voltaje del sensor que está recibiendo dicho sensor. Para obtener una relación, se obtuvo que el voltaje de salida del amplificador diferencial va a ser igual a la pendiente de esta gráfica por el voltaje del sensor más la ordenada al origen. Esto es tal cual una ecuación de pendiente. Obteniendo la pendiente, obteniendo un punto máximo y un punto mínimo, siendo el punto máximo el BO max y BS max en el último punto de la gráfica, y el punto mínimo BO min y BS min. Se obtuvo la fórmula de M, que es la fórmula de la pendiente, es BO max menos BO min entre el voltaje del sensor máximo menos el voltaje del sensor mínimo. Esto da un resultado de 7.692, siendo la ordenada al origen, sustituyendo dicha incógnita para encontrar la ordenada de origen, que va a ser 1.153. Igualmente hay que considerar que el voltaje de referencia era negativo, por lo que al salirnos una ecuación positiva, se consideró que negativo por negativo es positivo y por eso se hizo un amplificador diferencial. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Ismael Díaz Ortiz. Para la parte de diseño es necesario considerar tanto la parte de amplificación como la parte de filtrado. En la parte de filtrado, según las especificaciones de la máscara para el diseño de un filtro pasabajas, que es lo que ya tenemos aquí enfrente, tenemos ya una ganancia de 6 decibeles. Y como ya se mencionó anteriormente, pues ya tenemos un diseño inicial de cómo sería la parte de amplificación. Pero para tener la ganancia de amplificación, al tener ya la ganancia total sacada de la línea, de la ecuación de la línea recta que ya calculamos, es necesario considerar esta de 6 decibeles, pasándola primero a volts sobre volts. Una vez teniéndolas en volts sobre volts, es necesario considerar que la ganancia total va a ser igual a la ganancia del filtro multiplicando por la ganancia del amplificador. Como ya tenemos la ganancia del filtro y la ganancia total, simplemente tenemos que hacer un despeje para llegar a la ganancia del op-amp. Teniendo las ecuaciones para los op-amps, ya podemos ahora sí, con las resistencias que necesitamos calcular, ya podemos ahora sí llegar a la ganancia que necesitamos y a la relación entre las resistencias que tiene que haber para que se dé dicha ganancia. De esta manera llegamos a los valores que tenemos aquí. Para R1 igual a R2 igual a 18 kiloohms, para R4 igual a R3, que son de 68 kiloohms, y de esta manera también cumplimos con el requerimiento de que la impedancia de entrada tiene que ser mayor a 10 kiloohms, siendo entonces la impedancia de entrada aquí, por ejemplo, de 18 kiloohms, por lo cual se cumple esta parte de los requerimientos para el diseño, a la par que cumplimos la amplificación total y la amplificación particularmente para el amplificador y el filtro. Soy Carlos Morales. Bueno, posteriormente realizamos el diseño del filtro utilizando el software FilterWiz Pro, el cual nos realiza los cálculos matemáticos y todas las referencias analíticas para calcular los diferentes valores de resistencias y capacitores de los filtros, que en este caso es un filtro pasabajas que tiene una ganancia máxima en la banda de paso de 2 decibeles, una ganancia mínima en la banda de rechazo de 45 decibeles, una frecuencia de paso de 50 Hz y una frecuencia de rechazo de 500 Hz. Además, se especifica la ganancia de todo el filtro, que es de 6 decibeles de acuerdo a las especificaciones de la máscara de diseño. Posteriormente se nos proponen los diferentes modelos matemáticos a seguir. Las especificaciones de diseño nos dicen que debemos hacer un modelo de Chebyshev, cuyo n es igual a 3. Entonces, hacemos dos combinaciones, un filtro con n igual a 1, concatenado en serie con otro que de n igual a 2. El primer filtro es un low pass de first order y el otro es un circuito silent key de segundo orden. Y finalmente, en la simulación en Tina tenemos los op-amps, los LF411 alimentados con 10 volts, como lo mencionamos anteriormente, y las dos etapas del filtro, el primer filtro de n igual a 1 y el segundo filtro de n igual a 2. Ahora bien, para el diseño tanto del acondicionador de señal como el filtrado activo,
que en las simulaciones se utilizaron op-amps ideales. Para este caso, se utilizó en la simulación del LF411, el cual es un dispositivo que sirve como amplificador operacional. Tiene entrada JFET, eso significa que tiene la configuración Gate Drain Source, es de alta velocidad y también es muy bueno porque es de bajo costo. Tiene un voltaje de compensación de entrada muy bajo y pues también tiene una derivación de voltaje de compensación de entrada máxima. También una ventaja muy grande es que requiere una corriente de suministro baja. Lo que sucede es que mantiene un producto de gran ancho de banda de ganancia y una velocidad de respuesta rápida. Y pues como se explicó antes, la entrada JFET de alto voltaje, esta está emparejada, proporciona un sesgo y una compensación de entrada a muy bajas corrientes. Es por eso que es muy utilizado este op-amp. Bueno, como se mencionó, el LF411 es un op-amp de input JFET. En cuanto a algunas de sus características, el op-amp opera con una alimentación de 18 volts, más o menos, por lo cual hay que considerar esto a la hora de calcular la ganancia máxima posible, porque sabemos que tiende a este valor de 18 volts. El voltaje diferencial entre sus terminales en su entrada inversora y no inversora es de 30 volts. Otra cosa a considerar. Y el input voltage es de 15 volts. Esto tiene sentido, tiene que ser menor a la alimentación. Sabemos que tiene un cortocircuito en la salida prácticamente ilimitado y otras cosas a considerar son la disipación de poder que tenemos que de manera continua es de 500 miliwatts y bueno, en cuanto a temperaturas podemos observar que ronda entre los 197 grados centígrados por watts en un empaque D y en un empaque P 104 grados grados centígrados por watts. Otra parte a analizar es el esquemático del LF411, que es el amplificador operacional que nosotros utilizamos para nuestras simulaciones. Este consta de las mismas partes que cualquier tipo de, bueno, que técnicamente cualquier amplificador operacional, que es la entrada inversora y la entrada no inversora, así como el voltaje de alimentación VCC positivo, el voltaje de alimentación VCC negativo, y pues nuestra salida ya según la configuración que nosotros tengamos, la salida va a estar en esta parte en el pin número 6 para el out. En la siguiente diapositiva tenemos, ya una vez con el circuito construido en el esquemático y todo en nuestro simulador de TINA, se generó un análisis de DC, un análisis de barrido en DC, introduciéndole valores de tal cual como nos pedía en los requerimientos, de menos 20 milivolts hasta 500 milivolts. De esta manera, con este barrido en DC, podemos comprobar el voltaje en la salida que nos dieran un rango de 0 volts a 5 volts. Bueno, por otra parte tenemos el análisis en corriente alterna, que lo hicimos utilizando la plataforma, el software de simulación TINA, el cual nos da la gráfica de frecuencia en décadas y la ganancia en decibeles. Por ende, cuando sacamos la ganancia máxima, esta ganancia se da a frecuencias muy bajas, cercanas a cero, que esto sería a la parte más izquierda en el siguiente screenshot, que a 100 MHz la ganancia máxima es de 5.99 en la etapa del filtro, lo que corrobora la premisa inicial de la máscara de diseño, que la ganancia máxima del filtro sea de 6 decibeles. Por otro lado, para comprobar la máscara de diseño, colocamos los cursores del simulador en la frecuencia de corte, en la frecuencia de paso y en la frecuencia de rechazo, que es 50 y 500 Hz. Como vemos, en 50 Hz la ganancia es de 4.61. Y si restamos la ganancia máxima menos esa ganancia, nos da un valor menor a 2 decibeles, que es la máxima ganancia en la banda de paso, lo cual corrobora que nuestra máscara de diseño está bien diseñada. Por otro lado, en el cursor B podemos observar que la ganancia a 500 Hz es de menos 64.02 decibeles, y eso es, si lo restamos, la ganancia máxima menos de ese valor nos da una cantidad mayor a 45 decibeles, que es la mínima ganancia en la banda de rechazo, lo cual corrobora que nuestra máscara, que nuestro modelo cae sobre la máscara de diseño. Ahora bien, una vez explicados todos los conceptos pasados, ahora vamos a demostrar todo el funcionamiento del circuito, todo lo que es el acondicionador de señal, sumándole el filtrado activo. Aquí están combinados el acondicionador de señal de la parte del lado izquierdo y el filtrado activo de la parte del lado derecho. Igual cabe destacar que nuestra carga es una carga de 10 kiloohms. Primero nosotros obtenemos una gráfica, que es la gráfica de la ganancia máxima de ambas etapas del circuito ya combinadas. Esto se obtiene a través de la simulación de corriente alterna. Y bueno,
El valor que sale en decibeles es de 17.54. Ahora, combinándolo a una ganancia máxima de voltaje sobre voltaje, sale un valor de ganancia de 7.53 unidades de ganancia. Esto es la ganancia máxima. Para calcular la frecuencia de corte a 3 decibeles, se toma la ganancia máxima, la frecuencia que está en la ganancia máxima, y se le resta 3 decibeles. El valor resultante fue de aproximadamente 52.1 Hz. Para corroborar el funcionamiento correcto del sistema diseñado, se comprobó mediante una señal de salida por parte del sensor, la cual es la que se muestra a continuación. Es una senoidal con una amplitud de 0.26 volts y un offset de 0.24, lo cual nos debería dar un valor de máximo de 0.5 milivolts a la salida. Esta simulación se hizo de un tiempo 0 a un tiempo 5 y, como se puede ver en las siguientes gráficas, justamente nos dan los valores que esperamos. Tenemos una ganancia real de 7.53 volts sobre volt, que en decibeles significa 17.5 decibeles de ganancia, lo cual es aproximado a lo que tenemos como salida normal del sistema sin ruido. Para comprobar el funcionamiento del circuito, ya tanto de la parte de amplificación como la parte de filtrado, utilizamos una señal de entrada que consta de la señal del sensor de menos 20 milivolts, que es justamente lo que se nos pedían los requerimientos, lo cual debería tener en la salida idealmente un volt. Sin embargo, a esta señal de menos 20 milivolts se le añadió esta señal de ruido que consta de una amplitud de 10 milivolts con una frecuencia de 1 kilohertz. Al ser una frecuencia de 1 kilohertz, es superior a la frecuencia de rechazo de nuestro filtro que diseñamos, bueno, de los requerimientos de la máscara de filtro, por lo cual esta señal idealmente debería de verse reducida. Aquí se le agrega el offset de menos 20 milivolts para una señal de DC y se agrega la señal de tipo sinoidal con 1 kHz y 1 kHz de frecuencia y 10 milivolts de amplitud. Para comprobar el funcionamiento, se genera un análisis transitorio de 0 a 100 milisegundos. Y aquí está la señal de entrada, que es la señal roja. La señal de salida, al inicio de la señal, al inicio del análisis transitorio, tiene este comportamiento amortiguado, por lo cual no podemos analizar completamente si estaba funcionando o no, pues tarda cierto tiempo en estabilizarse debido a los capacitores que se utilizan dentro de la parte de filtrado, por lo cual tuvimos que hacer un análisis transitorio de 200 milisegundos a 210 milisegundos, en la cual ya la señal está totalmente estabilizada, que, como podemos ver, oscila alrededor del valor de un volt, que fue justamente lo que se requería para esta parte. Todavía tiene cierta oscilación debido a que no se puede eliminar los filtros no pueden eliminar el ruido por completo, pero al tener esta ganancia en el ruido de 0.035 volts sobre volt, es decir, al tener una ganancia inferior a un volt, nos indica que se está atenuando justamente el ruido. Bueno, por otra parte, también tenemos una señal de entrada con ruido aditivo. Tenemos el voltaje del sensor máximo, que sería de 500 milivolts. Tenemos una señal de ruido cosenoidal igualmente la anterior. Igualmente, si la graficamos de 0 a 100 milisegundos, nos da una gráfica con respuesta amortiguada debido a que los capacitores tienen este comportamiento al estarse cargando y descargando en cierto instante. Si lo graficamos, cuando la señal ya está estabilizada, tenemos en un rango de 300 milisegundos a 305 milisegundos, tenemos una variación de voltaje de salida casi igual a cero. Esto es decir, que nuestra señal de corriente alterna se está prácticamente eliminada y se transforma prácticamente en una señal de corriente directa con 5 volts con 4.89 volts de ganancia. Y esto es decir, que se atenúa menos 130.45 decibeles, lo cual es lo que esperábamos, ya que lo que hace el filtro es eliminar el ruido y dejar nuestra señal prácticamente limpia en corriente directa para que sea leída por la interfaz digital. El valor difiere un poco más, un poco de 5 volts, debido a lo que mencionamos anteriormente, de que la ganancia debido a los resistores y capacitores de la etapa de amplificación son comerciales y no se obtiene la ganancia exacta como lo esperábamos.